o de esos 28 países que yo digo que ahora la componen. Entonces, fíjense aquí, o sea, un poquito antes de esto, ahí, está bien, es una imagen que podía ser efectivamente cualquiera de las ciudades litorales y tal, lo que pasa es que esta es la nuestra, allí está la farola. Claro, quien la haya decidido, es verdad que se ruedan muchas cosas y se graban muchas cosas en Málaga, pero quien la haya decidido no tenía por qué saber, o sí, yo diría que no, que aquel faro, la farola, de los pocos faros femeninos que existen en el mundo, claro, durante mucho tiempo fue un identificativo señero de esta ciudad. Sí, ese es el Muelle 2, digamos el Palmeral de las Sorpresas, de cara al mar, visto desde el interior de la ciudad, de cara al mar, pues no sé si el Melillero o lo que sea, no me atrevo ahora mismo, pero vamos. Sí, el que hace subir las olas sobre las 7 de la tarde cada verano cuando estamos en la playa. Es Málaga, porque somos Europa. De esto, supongo, o de lo que supone, también hablaremos en Málaga Debate. Gracias por estar ahí. Comenzamos. Eso, ¿cómo se había hecho Miki, no? Juan de Dios Mellado, que es Juan de Mellado, es digo Juan de porque Juan de Dios firma tu padre, va a tener 80 años, va a firmar Juan de Mellado, claro, eso es así. Es el director de La Opinión de Málaga y estaba contando que hicieron precisamente un reportaje, yo creo que estuvisteis rápido, afortunado, recordándole a los malagueños que leían el periódico que esa era Málaga. Exacto, que Málaga también estaba en Europa. Claro. Sí, lo vio Virginia el anuncio, lo identificó como se identifica la farola. Es la farola, porque si no, en dudas, porque es efectivamente los que hemos hecho muchas veces audiovisuales o documentales, buscas planos referenciales, pero que no se identifican, pero claro, la farola se la ha abrazado, y está muy bien. Bueno, pues, ¿qué vais a votar vosotros? A mí me interesa... La farola. No, la farola no. Lo que dice el anuncio, ¿se ha oído? Aparte de visto. Sí, sí. La primera frase gloriosa. Los anuncios se hacen para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Sí, señora. El que se escurrió con la frase se quedó con el sentido humeante. Claro, pero es así, la publicidad no esconde eso, Lo que tiene que hacer, no sugerir, no hacer pensar, no, claro. Lo que tiene que hacer. La publicidad. Se acabó. Este anuncio de todas maneras tiene otra particularidad, es que es... España, que es el que se emite en España, es el único de toda la Comunidad Europea en la que no se pide explícitamente el voto, porque nuestra ley electoral no contempla en estos casos la incitación al voto. Tú tienes que anunciar que existe la convocatoria electoral, que es lo que hace, de lo que se trata la convocatoria electoral, pero no puedes decir votar, pero porque no es el único país. Rafa, en Luxemburgo, por ejemplo, tampoco se hace. Bueno, en los países donde el voto es obligatorio, claro. También es una característica. No sé, hacer una campaña en la que no se pida el voto. Sí, pues en esos países que es obligatorio, se vota el 90% normalmente. Y aquí, claro, aquí una abstención de un 60% la última europea. Yo había visto el reportaje reproduciendo el anuncio, que son las mismas imágenes con el mensaje en cada idioma, en el que sí se termina pidiendo el voto. Vota la elección. Claro, me consta que la Unión Europea hizo varios intentos y ninguno pasó por nuestra normativa electoral. El spot que se ha retransmitido en la mayoría de los Estados miembros, que al final concluye diciendo vota, aquí no pasaba, intentaron con decide, actúa y al final dijeron no. Entonces lo quédate que en casa, ¿no? Es informar de que tenemos elecciones del 25 de mayo. Es una norma excesivamente estrecha, creo yo. Se han hecho muchas lecturas de eso, además, en España, de que sobre la base de que la abstención esto es también una forma de emitir una opinión electoral. Bueno, hay quien está interesado en que haya un nivel de abstención alto. No, ya lo hay, de por sí la europea ya lo hay, no hace falta que pongan interés. Sí, pero tener un electorado, vamos a decir, no es excesivamente movilizado el 25 de mayo. Sí, pero de todas maneras, es que en el spot aparezca, vota. No iba a ser decisivo. Eso no va a ser decisivo, ¿no? Probablemente como ahora podamos hablar también de otros temas que están en el que ha anunciado y que nos va a llevar a la misma conclusión. Pero yo te puedo dar un dato interesante, o has levantado un tema muy bonito. En las últimas fueron en 2009, ¿no? Sí. Sí. Bueno, se lo pregunto a porque es un especialista, Juan, no dudo de que lo sabes, pero, por ejemplo, los países obligatorios están en un 90 y poco, o algo así, de voto, de participación, pero países como Eslovaquia se quedaron en el 19 y pico. Eso es menos
que un 40 y tantos de voto, un 60 de abstención. En todos los Estados miembros, en todos sin excepción, la participación en las elecciones europeas, desde que se instaura el sufragio universal al Parlamento Europeo, nunca ha sido muy alta, pero en todos ha ido descendiendo. En todo ha ido Era descendiendo. lo que yo iba Nunca a ha habido, comentar ahora. nunca ha habido otra dirección, la curva siempre ha sido para abajo. Y de hecho, uno de los motivos que se está alegando para incentivar más a la gente, al electorado, que vote en estas elecciones, es que estas son un poquito distintas. El Parlamento, exactamente. El Parlamento pues va a ser determinante quién va a ser el presidente de la Comisión, ¿no? O sea que en estas elecciones por primera vez no solamente elegimos diputados, sino que indirectamente elegimos presidente de la Comisión. Eso tampoco está del todo claro, pero bueno. Pero tampoco eso significa una trascendencia que sí, la pero se gente puede le tomar llega, como ¿no? un barómetro del euroescepticismo. Es decir, No, me refería al hecho de que en esta ocasión el Parlamento vaya a elegir al presidente de la Comisión. Es decir, pero es que una de la las falta de razones, conciencia Rafa, de que las cosas que nos vienen de Europa nos afectan muy directamente, porque las normativas obligan en muchos casos a cambiar normas y leyes locales de los países, de las comunidades y de los ayuntamientos que nos llega a nuestra vida diaria, y que sin embargo pues estas elecciones siempre se toma como si fuera un voto gratuito, digamos, que no tiene una trascendencia. Tú porque no se cuando conoce votas bien en una elección cómo general funciona el gobierno de la Unión a cambiar Europea. un presidente de gobierno, una comunidad autónoma, un alcalde, estás votando sobre algo mucho más cercano, mucho más concreto que la cosa esta de Europa, que aun sabiendo usted lo sabe, claro, pero el resto de la humanidad no sabe, ni siquiera entre personas razonablemente bien formadas, cómo se gobierna la Unión Europea. Es un galimatías, es una cosa muy, muy confusa. Yo siempre he pensado que todo esto se aclararía mucho más si le votáramos a un Obama. O sea, si hubiera unas elecciones al Ejecutivo y votáramos un presidente de Europa, así como se vota a Obama. Sí. Voto en mano y voy a elegir a este señor. Y de repente le pondríamos cara a quien gobierna y la cosa quedaría mucho menos difusa de lo que queda, porque la sensación de que tiene el español medio, yo creo que el europeo medio, es que hay un mandarinato. ¿La gente sabe que el presidente del Parlamento Europeo es Martin Schulz ahora mismo? No lo sabe, ¿no? No lo sabe, pero esta es una de las caras que decía Elvira, es decir, hay dos posibles candidatos, salvo que haya una hecatombe el día de las elecciones, para presidir la Comisión Europea. Uno del Grupo Popular probablemente y otro del Grupo Socialista y Social. Con su cara, Jean-Claude Juncker y Martin Schulz. Eso es. Esto es lo que hay. Entonces, cara ya tienen. Y no además no se utiliza ya están dando sus mítines. Sí, pero en la campaña, lo que es todo, bueno, llamar cartelería ya... Sí, no va acompañado en la figura del candidato, del líder de la candidatura mayoritaria con el candidato de... Señor Martin Schulz, el tío habla español, vamos, perfectamente, vamos, para entenderlo, ¿eh? Y se lo marcó bien en el mitin. De todas formas, lo que ha dicho Ángel antes me parece muy interesante, es decir, que la curva de participación en la elección europea ha ido decreciendo a medida que Europa ha ido creciendo en poder, en decisión, en creación de organismos, de leyes, es decir, vemos la doctrina Parot, es decir, cada vez, como decía Rafa, están tomando más medidas que afectan a los ciudadanos en cualquier orden, de la aceitera rellenable de los restaurantes hasta la doctrina Parot. Mira si hay un campo ahí estrecho de actuación y, sin embargo, cada vez se vota menos eso. Es decir, algo está haciendo mal la clase política o algo estamos haciendo mal los ciudadanos, porque es incongruente, ¿no?, que a medida que se toman más medidas en Europa, interese menos a los ciudadanos de las medidas que se toman en Europa. Hombre, que Europa es un producto relativamente artificial, quiere decir que yo soy una pro-europeísta total, o sea que por muy mal que vaya, peor va sin ella. Simple y llanamente esto es así. Bueno, pero cada vez toma más, tenemos aquí el rescate bancario, que son tantos los ejemplos. Pero eso no quita que es algo que se ha construido de arriba a abajo, no ha salido de abajo hacia arriba. Y por lo tanto padece todas las cosas que tienen este aspecto como de despotismo ilustrado, ¿no? O sea, que son los gobiernos los que un día, bajo el amparo de Estados Unidos, se sientan y hacen la unión del acero y el carbón, y luego los gobiernos, y de vez en cuando hay un referéndum para que diga alguien que sí, en fin, total, habrá que hacerse presente de alguna forma en el ámbito ciudadano, pero en realidad hemos participado poco, o los europeos han participado poco en esto, y como el ser humano es por naturaleza miope, casi nadie es consciente de las
las ventajas increíbles, ¿no? Que a pesar de la crisis, ¿no? A pesar de que en de la todo, crisis que la se ha ciudadanía traído... se ha dado cuenta que los distintos presidentes del gobierno españoles que se han sucedido en la crisis de 2008, o sea, Rodríguez Zapatero y ahora Rajoy, se han declarado claramente incapaces para no tomar otras decisiones que las que se les decía desde Europa o directamente a Angela Merkel, ¿no? A pesar de que los ciudadanos han visto eso. No solamente en España, en Italia se cambió un presidente porque lo impuso la Unión Europea. Ahora estamos viendo en Francia, que es Francia, que no es un país de... Grecia y Portugal. Bueno, aparte, pero yo no estoy diciendo que son países como Grecia o Portugal, como la propia España, sino que es Francia, que es uno de los pilares de la Unión Europea, como las medidas económicas que están aplicándose van en esa misma sintonía. No, y han hecho que Del Val haga una carrera política tremenda. De alguna manera, los estados y los ciudadanos detrás de esos estados europeos han decidido hacer cesión de parte de su soberanía a la Unión Europea, y eso tiene unas consecuencias. Que luego cuando llegan, hay algunas que nos gustan y otras que no nos gustan, pero que esa es la responsabilidad. Es verdad que tiene responsabilidad de los políticos y los estados, pero también lo tenemos los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos también tenemos con nuestro voto la posibilidad de cambiar esto. Yo no digo en la medida en que cada uno tenemos la posibilidad. Quiero decir que el voto es uno solo de cada ciudadano, ¿no? Sí, pero quiero decirte que un país también, un ciudadano puede votar de una determinada manera, ideológicamente ciudadanos de distintos países pueden votar en sintonía. Otra cosa es que probablemente los dos grandes cuerpos ideológicos europeos como en España, las diferencias que hay entre ellos no son tan sustanciales como para que se produzcan cambios revolucionarios de los que probablemente podíamos reclamar, ¿no? Este uno solo que decías es más uno que nunca, porque son las únicas elecciones de circunscripción única. O sea que proporcionalmente es tu voto enterito. Sí. No es como cuando votas, por ejemplo, en Málaga contra el que haya votado Cataluña. Algo en Gerona. Quiero decir que luego por circunscripción provincial en el reparto de escaños va a salir favorecido. Tiene el mismo valor. Claro. Aquí todos los votos se cuentan. En otras elecciones todos se cuentan, pero los que no llegan al mínimo, los que se quedan fuera, esto no hay forma de recuperarlo, ¿no? Pero aquí sí. Aquí sí. No, estas elecciones son muy interesantes y desde luego los resultados en esta ocasión van a ser dirimentes, porque además hay una cosa que todavía está por ver, por eso he dicho antes que probablemente sea así, porque hasta ahora el presidente de la Comisión lo ponían los estados, y ahora, después de mucho pelear, lo que dice el Tratado de Lisboa es que lo sigue nombrando el Consejo, es decir, los estados, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones, pero ese teniendo en cuenta todavía no sabemos muy bien lo que quiere decir. Pero parece que va a tener que ser... Hombre, si hay un resultado claro, una mayoría clara a favor de uno de los dos grandes candidatos, yo no creo que el Consejo se atreva a nombrar a otro. Pero si el resultado está mucho más empatado, legalmente hablando, el Consejo puede salir con un candidato desconocido. Yo creo que los dos candidatos están bien vistos por los estados. Sí. Bueno, sí, claro. Previamente, quiero decir, porque son los estados, sí. Los grandes estados están además uno u otro gobernados por esos dos grandes bloques ideológicos y políticos, que es lo que señalaba antes. Entre ellos dos no hay diferencias sustanciales como para que se produzca un terremoto somos los político. Mismos, es decir, hablamos a la hora de desentrañar ese complicadísimo diseño institucional de Europa, diferenciamos entre los estados por un lado, el Consejo, el Parlamento, pero al final somos todos los mismos. Claro, las diferencias ideológicas no son muy grandes, las mismas mayorías políticas que hay detrás del gobierno de cada estado es la que está detrás. Sí, pero te lo decía también en el sentido de que eso además, por ejemplo, es uno de los mensajes en los que se basa más, por ejemplo, Izquierda Unida, ¿no? O la formación en la que está englobada Izquierda Unida en Europa, ¿no? Y es que no sé si el 70 o el 80% de las votaciones que se han producido en el Parlamento Europeo han votado conjuntamente el Grupo Popular y el Grupo Socialdemócrata, ¿no? De hecho, entonces quiere decir que la coincidencia entre los dos grandes grupos, que son los que una vez u otra, pasa también como sucede en España, ¿no? Es decir, entre uno y otro son los que van a terminar gobernando, pues no son tan sustanciales. De hecho, en el debate entre los candidatos, que tampoco se pudo retransmitir en España porque todavía no estábamos en campaña electoral y no se podía pedir el voto, acabaron abrazándose, dándose un abrazo, ¿no? Juncker y Schulz, ¿no? Diciendo que, y el mensaje que se daba era que contra lo que realmente había que actuar era contra los partidos radicales, contra la extrema derecha, contra los partidos xenófobos, contra el euroscepticismo, etcétera. Hombre, hay muchas cosas que le unen, son las dos grandes tradiciones ideológicas que han construido la Unión, ¿no? La socialdemocracia por un lado
y lo que podríamos llamar la herencia de la democracia cristiana, el conservadurismo. ¿700 cuántos europarlamentarios? 751 europarlamentarios. Creo que de estas, ¿no? Sí, Sí, las pasadas 762. A nosotros nos tocan 54. 54. Que no está mal, no está mal. No. Es una buena proporción. No, yo creo que, hombre, por supuesto que siempre es mejor votar que quedarse en casa, ¿no? Yo estoy convencido de eso y además creo que el resultado va a tener trascendencia a nivel europeo, porque es verdad que siempre se hace una lectura en clave interna, que es la que desgraciadamente vamos a hacer aquí al día siguiente, ¿no? Incluso en clave regional, en clave autonómica, pero va a tener trascendencia también en clave europea. Yo estoy convencido. Si Rafael de Loma hubiera participado de este debate, como lo hizo en otro, seguro que hubiera esperado el momento adecuado, porque además como estaba con la voz y tal, pero hubiera esperado siempre para meter su cuña, y la cuña hubiera estado cargada de ironía. ¿Recordamos la figura de Rafael de Loma, Juan de, si eres tan amable? Pues la verdad que se lo merece. Bueno, Rafael, como sabéis, sí, uno de los mejores directores de medio de comunicación que ha habido en la provincia de Málaga, aunque también ejerció parte de su carrera en Ceuta. Y yo me quedo con varios artículos que se han publicado en La Opinión de Málaga, un poco de semblanza, haciéndole un homenaje con un titular que, casualidad o no, escribió mi padre, al cual trabajaron juntos y se conocían de hace 40 años, que lo tituló El Profesional, ¿no? Es decir, un artículo magnífico, que aparte de cómo estaba escrito, a mí me asombró con la rapidez que lo escribió en aquel momento. Lo escribió en 20 minutos, lo envió a la redacción en 20 minutos y define lo que era Rafael de Loma. Es decir, era un periodista de los de antes, como se suele decir, profesional, revolucionario en aquellos tiempos. Es decir, cuidaba las portadas como yo nunca... después escuchando, era vecino mío, yo lo conozco también a Rafael de hace 40 años, vivíamos enfrente y tal, y todas las conversaciones que yo recuerdo con Rafael eran o de periodismo o de fútbol, porque él era un amante del Barcelona, sus gritos cuando jugaba al Barcelona se escuchaban desde el domicilio de mis padres. Paradójicamente el plano que ha elegido nuestro realizador ahora mismo parece Rafael mirándote mientras leamos. Sí. Ojalá pudiera estar aquí mirando. No, pero no deja de ser curioso, el efecto en el espectador es ese. Y era eso, era revolucionario, ¿no? En Sol de España ya las portadas las cuidaba de una forma, empezó a meter siluetas, y las portadas era su obra de arte, ¿no? A él le encantaba hacer las portadas del periódico y el cariño, y después, parece más a estos días, testimonios de compañeros de profesión, muchos más mayores que yo, que habían compartido aquellos momentos la relación con Rafael, los testimonios de... que ahora no, en los periódicos lamentablemente no se da, ¿no? Yo me acuerdo siempre que he tenido ocasión de hablar con él y con su hijo José María, que como sabe trabaja, es redactor jefe de La Opinión de Málaga. Que ha sido padre hace muy poquito de un Rafael de Loma. Exacto. Él nos decía que los periodistas de hoy, perdona por la expresión, que estábamos amariconados. Decía, vosotros estáis amariconados, vosotros no sabéis lo que es el periodismo, ¿no? Y la verdad que hablar con él de periodismo era un lujo. Después la aventura que tuvo también en Marbella, donde instaló los primeros ordenadores en un periódico en la provincia de Málaga, es decir, que siempre iba un paso adelante, tal. Lo que pasa que siempre le falló lo que es la empresa periodística, ¿no? Había muy buenos periodistas, pero no había empresa detrás, ¿no? Y un periódico sin empresa, sin solvencia, difícilmente se sujeta. Y yo todos son recuerdos, yo me acuerdo de eso, en Sol de España, José María de Loma, su hijo y yo, pues nos íbamos allí a jugar a ser periodistas. No teníamos 10, 12 años. Otros niños jugaban a indios, a vaqueros, nosotros todos los fines de semana nos íbamos allí a Sol de España, a la rotativa, y hacíamos un periódico con 8 o 10 años, yo me acuerdo, se llamaba El Lido, que él nos lo corregía, y lo vendíamos en Playa Mar, y con anuncios y tal. Yo creo que hicimos 4 o 5 números, y nos echaba una bronca tremendo, con eso no vaya a ningún lado, tal, bueno. La verdad que eso, solo cariño, y ya aprovechar para agradecer todas las muestras de cariño y gratitud que han tenido con Rafael y con su hijo José María a través del periódico donde era columnista, y bueno, agradecerlo. Aunque se puso tarde, la portada del diario Sol de España en la Plaza de la Constitución está en el suelo de la Plaza de la Constitución. Como ya saben estos, y son tan generosos, y les hemos estimulado a conocer un poquito más aquel periodo periodístico de la transición y de la no transición, pues échenle un vistazo, porque además el nombre está en la mancheta, vamos, por el director, Rafael de Loma, y está allí en letras de bronce. Tú coincidiste con él y no lo conocías, ¿no? No, me parecía un señor Rafael encantador. estaba un poco deteriorado, aunque él la llevaba,
Yo creo que si hubiera podido hablar de tú a tú con la enfermedad, le hubiera dicho, ¿qué dice, hombre? Déjame. Déjame en paz, hombre, estoy ahora ocupado, ¿no? Tengo mucho que hacer. Yo la verdad es que no tuve la sensación en absoluto de que era un hombre enfermo. Cuando tú me llamaste me sorprendió, digo, pero le ha dado un jamacuco de repente, porque me pareció una persona todavía con muchos reflejos, y luego he leído algo de él, me parece sobre todo un hombre que tenía mucha iniciativa, es decir, que de él parten un montón de ideas y de empresas que luego desarrolla, y algunas verdaderamente estupendas, como el Congreso de Agencias Internacionales, por ejemplo, que fue un exitazo. Eso en su época, cuando estaba en Estepona, ¿no? Sí, en la época de Estepona, y o sea, me parece que ha sido un hombre que desde el principio hasta ya muy mayor ha estado constantemente generando iniciativas. No era muy mayor, ha muerto con apenas 70 y pocos años, ¿no? O sea, sí, la verdad que ha sido... Bueno, Rafael de Loma, sobre algunas cosas, sobre algunos temas que iban saliendo sobre la mesa, algunos temas peliagudos en alguna ocasión. Él no escondía además, digamos, su armazón ideológica, pero yo creo que con el tiempo fue ganando en universalidad, ¿no? Bueno, pues nos dijo cosas como estas. Vamos a verle. Pero vamos, primero tengo que decirle a Mariví que yo no creo que Rajoy inste, no lo he visto instar en 2 años. O sea, que dice, está instando a Gallardón. No. Y en cuanto que dices tú, no es el más malo, es el peor. Pero... Claro, Domi, es que tengo que decir lo que pienso. Vamos a ver, ¿quién es el jefe del gobierno? ¿Tú lo has oído alguna vez manifestarse en algún tema importante? No, echa a los ministros. Sí. Nada de abstenerme ni abstenerme. Bueno, es que no sé, Rafael, qué propuesta va a traer la oposición. Cuando la lea ya la veré. No sé qué propuesta va a traer la oposición. Lo que también digo, y quiero dejar claro, es que me cansa un poco también como mujer que estos temas siempre los andere la izquierda radical. Yo me niego a eso. Lo digo así de claro. Porque es que siempre. Y se llega al radicalismo extremo, y los radicalismos a mí no me gustan. Entonces creo que un poquito de derecho a estar Pero pidió perdón. molesta. Y fue duro verlo pedir perdón, ¿eh? Sí, No, a mí no me ahí duele se dignificó, ahí se dignificó. Yo cuando pidió perdón el rey en esa grabación televisiva que yo vi, en esa comparecencia... Pues me yo hubiera encantó. preferido que me hubiera contado cómo se rompió la cadera. Bueno, creo que se trata de contar un poco la historia del periódico Sol de España a través de algunos de sus protagonistas. O sea, hay algunos compañeros que van a estar conmigo, pero que es muy difícil, ¿no? Porque explicar la vida de un periódico que ha vivido 15 años solo, que ha revolucionado el panorama político provincial. ¿En qué momento histórico, además? En un momento histórico de la transición, que ha cambiado de sede, trasladarse de Marbella a Málaga, que ha cambiado de sistema de impresión, que ha tenido suicidios dentro, que ha hecho reportajes extraordinarios, exclusivas nacionales, que ha estado cerrado por Franco 15 días. Bueno, son muchas cosas que han ocurrido en 15 años. Yo las tengo desarrolladas en un libro, pero no voy a soltar un rollo el primer del libro. Entonces allí pues cada uno aportará, supongo, alguna anécdota, y yo aportaré algo si me dejan. Bueno, tú porque además, entre otras cosas, fuiste el último director que Sí. tuvo el periódico. Sí, yo entré en el periódico como redactor, fundador, y salí como director. Es la mejor definición de una carrera periodística, sobre todo la clásica, ¿no? Bueno, yo estoy loco por ver ese libro que era una de sus últimas ilusiones. La gran ilusión de su vida es que su hijo José María tuviera un niño. Esa era la gran ilusión de su vida. La vivió. La vivió. La vivió. Se ha ido de este mundo con esa ilusión preciosamente confirmada. Pero hombre, la otra llevaba mucho tiempo trabajando en ello, ¿no? Esa especie de recopilación de testimonios, de visión, y cómo narrar aquel tiempo del Sol de España.
Sí, está terminado el libro, que bueno, pidió colaboración a gente que pasó por Sol de España y otros que estuvieron en aquella época protagonistas, bueno, al alcalde de Málaga, al presidente de la Diputación. El libro está terminado y ahora bueno, estamos a ver si a través de la universidad, con el decano y la asociación de la prensa podemos conseguir. Yo estoy seguro de que en Málaga sacarlo, porque yo lo he ojeado, Domi, y merece la pena, porque es una parte, aparte de las anécdotas periodísticas, las batallas que tanto nos gustan a los periodistas, se cuentan, los protagonistas de aquellos tiempos cuentan cosas que yo creo que son interesantes, ¿no? Qué duda cabe, y hombre, y sería vamos, una deuda que tenemos. Es una deuda, lo que él no pudo hacer, pero está hecho. Ya está en manos de quienes deben demostrar que esta sociedad tiene el pulso suficiente para que una cosa de ese tipo, que además requiere una inversión mínima, pues salga a la calle, ¿no? Hombre, es una parte de la historia de Málaga, que duda cabe, ¿no? Yo recuerdo... Málaga y el periodismo. Hombre, yo era muy jovencito entonces, pero yo recuerdo el soplo de aire fresco que supuso la salida del Sol de España, claro, ¿no? A finales de los 70, mediados de los 70, ¿no? 74, 73... porque el periodismo la prensa que se podía leer entonces en la ciudad era una prensa muy acartonada, muy oficialista, muy del régimen, digamos, ¿no? Y claro, aquello supuso un cambio importante, ¿no? Sin duda alguna. Sí. Oye, no vamos a hablar más del régimen, pero... ¿por qué te ríes? Pero... Me han dicho que estoy más delgada ahí atrás, por eso estupenda, me río. Está estupenda. ¿Pero hace un bikini? Está estupenda, y con el uniforme está fantástica. No quiero hablar del régimen, insisto. Yo me refería al anterior. Ya. Pero... yo qué sé, esto de darle poner glorietas así sin gloria, no... yo no sé, si queréis nos callamos todos por aquello de no señalarnos que dicen siempre nuestras madres. No te signifiques. No te signifiques, y porque yo sé que tú guardas y nadas la ropa y al revés también. Yo estoy dispuesto a significarme. Me parece una barbaridad porque este señor no ha hecho absolutamente nada para que se le dé una glorieta. La glorieta de Pellegrini, además. Es que yo qué sé, que es un señor que ha entrado en el club de fútbol, que es una sociedad privada, en la que ha puesto un dinero que no sabemos exactamente qué se ha hecho con él, que no viene por aquí, que tampoco ha hecho algo grande por la ciudad ni algo por la sociedad malagueña, que de alguna manera tengamos que dar. Rafa, la pregunta a ti, ¿qué responsabilidad, y ahora la pasamos, como estás en el uso de la palabra, ¿qué responsabilidad tiene un consistorio a la hora de poner un nombre en un cachito de Ciudad de Toros? Claro, la responsabilidad la tiene toda. Podemos discutir qué importancia tiene que una calle, una glorieta, una esquina tenga el nombre de algo, ¿no? Probablemente le demos una trascendencia probablemente mayor de la que realmente tiene, que como dice Manuel Alcántara, que tiene una glorieta importante en la ciudad, dice, es muy grande, muy importante, está en el centro, dice, pero a mí lo que me gustaría es que alguien una vez, es una glorieta donde no vive nadie, alguien que mandara una carta en la que apareciera glorieta, calle, poeta Manuel Alcántara, ¿no? Dice, pero eso no lo voy a ver nunca, porque nada, efectivamente, es muy grande, muy importante, pero no vive nadie. Nadie dice, oye, quedamos en la glorieta Manuel Alcántara. Pues muchas veces los nombres de las calles o de las esas tienen una trascendencia relativa, ¿no? Pero sí es verdad que tiene un significado. Es decir, que es una ciudad, a través de sus instituciones, en este caso el ayuntamiento, el que de alguna manera quiere honrar la figura de alguien. Entonces, exactamente no sé qué es lo que se quiere glorificar al señor Altani. Es que estas cosas hay que dejarles un tiempo. Cuando hay personajes malagueños, el propio Rafael de Loma, que algo más por esta sociedad malagueña ha hecho, y sin embargo pues no tiene su en su calle. Creo que está la cosa en marcha, pero no la tiene. La verdad que me parece una broma de mal gusto, claro, lo de la rotonda del Jeque. Es decir, una catetada total. Yo le pondría una rotonda al que pensó ponerle la rotonda al Jeque, porque ese sí que se lo merece, ¿no? Por mérito. Una rotonda para que esté otros días dando vueltas. Exacto, esté dando vueltas y se dedique solamente a eso, porque tú decías, Rafa, que no tiene importancia. Es decir, para la familia, la gente que se le ha dedicado a una calle, me acuerdo, a la calle de Paco Fadón, para ellos. Sí, tiene una relativa cuando importancia. falleció el abogado Manolo Atencia, yo sé, porque conozco la familia también, para ellos es importante, ¿no? El legado y tal. Y lo del Ayuntamiento de Málaga me parece un despropósito cuando el Jeque vino por aquí, se paseó por los despachos oficiales de la Junta, del Ayuntamiento de Marbella, de la Diputación, del Ayuntamiento de Málaga, a ver qué podía sacar. Tenemos ahí el puerto de Marbella en fase judicial, el arquitecto que no le pagan el proyecto, que tiene el juicio en enero, alegaciones por parte de la Junta. Es decir, es un hazme reír lo de la academia.
el Todas club. estas cosas, ¿tú no crees que las cura Y el yo no tiempo? sé, a mí me gustaría eso, que dijeran cuál es el mérito del jeque. Es decir, para saberlo, porque todavía no sé cuál es el mérito o el argumento para que se le dé. Es una broma de mal gusto tremenda, oportunista, electoralista, la foto fácil. El Parece tiempo lo tremendo. cura Pero a todo. mí, Y la tontería fíjate, también, que si uno le deja pasar el tiempo y no sucumbe a estas tentaciones, sean más inteligentes o menos, el tiempo viene a poner las cosas en su sitio y nos dice a todos quién merece ser recordado y quién de hecho lo es. La obra de cada cual adquiere una dimensión muchísimo más objetiva, se evitan estos calentones repentinos y se evitan cosas tan graciosas como que, digo yo, Gálvez no tenga un retrato en el ayuntamiento. Que lo va a tener en el Que lo va a Capitolio tener en el americano y no lo va a tener Capitolio, pero no en el Ayuntamiento. Ayuntamiento de Málaga y estas cosas. Es decir, pues a la figura del momento, a quien pueda hacerlo, o al apretón de mano en el despacho y te pongo una glorieta. No, hombre, no. Esto hay que dejarlo reposar. El reposo cura de mucha tontería, porque el ser humano, como muy inteligente no es... ¿Tú quieres decir algo, Ángel? No, estoy totalmente de acuerdo tanto con lo que ha dicho Juan de como con esta apreciación de Elvira, ¿no? Yo si acaso añadiría un detalle, un matiz más, y es que claro, efectivamente, una buena receta se espera del tiempo, que no de la calentura. Hay una propuesta, muy bien, pues se mete en un cajón, vamos a dejar pasar unos añitos, que tengamos la suficiente perspectiva para saber lo que realmente este señor ha hecho y, ojo, lo que le queda por hacer, porque claro, cuando uno todavía tiene una trayectoria, vamos a ver. Y luego además hay... ¿Pero tú eres ingenuo o políticamente correcto? Prefiero ser políticamente... Bueno, prefiero ser ingenuo a políticamente Esto es correcto. como lo de susto o muerte, no te doy salida. Sí, ya lo sé. Nomás para las dos ¿Tú crees que, alternativas es que no se me eso descarta ha sido, quedarme. va así o puede ir así? No, digo ¿No que crees debería va de ser otra así. manera? Pero luego hay otra pequeña prueba del algodón, que es la del control político. Hombre, que menos que una glorieta, una calle, una plaza de la ciudad, esto rodeada de cierta unanimidad. Para eso tenemos un ayuntamiento plural, ¿no? En fin, en la medida en que no haya un apoyo unánime, razón de más para volver a pensarse el proyecto. Y que siga la lista de espera, ¿no? Que no se salte... Claro. En fin. Bueno, Y se evita el penoso espectáculo de quitarle la glorieta a alguien para dárselo a un otro, ¿vale? No, Eso ahí sí. no se hace espectáculo, Ah, ¿no? se quite fuera. No, pero es el espectáculo se hace para darlo. Queda muy cutre. Da una imagen foto de se hace para Chisgarabís. darlo. No, pero no se ha podido hacer al final. Da una imagen muy No, mala pero de Chisgarabís no y se puede de... hacer el lunes. Muy mala. Bueno, yo, si sigue usted siendo como responsable del periódico tan generoso de acoger mi humilde firma, mañana hablo de esto, y nos vamos a publicidad, hay más temas malagueños que vamos a tratar, pero hago una pequeña reflexión. ¿Y la ciudadanía? Si la Junta Electoral impide que se hagan esa foto con el jeque, es porque considera que puede favorecer electoralmente a quienes se la hacen, ¿de acuerdo? Ujú. ¿No es esa la anomalía? Sí, yo Pregunto. No sé si me he explicado bien. te contesto después de la publicidad. Volvemos en un minuto.